les agradezco por venir a que les cuente un poco lo que fue el armado de este corpus eh, de textos, que tiene textos de Borges, pero también de más autores y autoras latinoamericanas. Eh, y bueno, el objetivo es que quede esta presentación como un recurso para personas que se puedan apropiar del corpus y hacer cosas a partir de él, eh, y que sea accesible también en ese sentido. Por eso, si yo no voy a asumir conocimientos previos de programación ni de inteligencia artificial, eh, pero bueno, a veces me pasa que tengo algunas cosas naturalizadas y no me doy cuenta que ya entré en terreno tecnicoso. Así que ustedes, si ven que me voy para ese lado, pregúntenme, che, ¿y esto qué significaba? O no entendí qué quisiste decir y yo retomo y entro un poco en un plan más accesible. Bien, un poco, bueno, creo que la gran mayoría de ustedes me conocen, pero como esto va a quedar grabado, me quiero presentar. Me llamo Karen Palacio y bueno, mi nombre artístico es Cardaver. Tengo una doble vida de eh, programadora industrial y de artista interdisciplinar. De mi lado industrial me especialicé en inteligencia artificial y dentro de inteligencia artificial, dentro de procesamiento de lenguaje natural. Eh, un poco fui por ese lado porque no quería meterme en computer vision por cuestiones éticas. Y cuando me metí en NLP, todavía no existía GPT ni nada de eso parecido, así que lo veía como un lugar que tenía reglas que a nivel ético a mí me gustaban un poco más. Bueno, en el transcurso del tiempo eso cambió un poco, pero me quedó esa especialización. Eh, También soy estudiante del FAMAF, de la carrera de computación, eh, que esa facultad y esa universidad tiene un grupo de investigación muy fuerte de NLP, eh, muy copado, y que un poco fueron mi pie de entrada a lo que es inteligencia artificial. De hecho, este dataset lo empecé a armar cuando terminé la diplomatura en ciencias de datos y dije, che, esto estuvo muy bueno, aprendí, me enfrenté a datasets que no sirven, a datasets que no muestrean lo que dicen que están muestreando, o sea, que no sirven para un proceso de aprendizaje automático porque no contienen información o señal para que un algoritmo pueda recoger esa información, ese conocimiento. Y dije, bueno, nada, seguro yo puedo hacer un dataset mejor que sirva un poco más y me presento como mentora. Una vez que terminé la diplomatura, podría ser mentora dentro de esa diplomatura. Bueno, finalmente ya les voy a contar un poco qué pasó con ese sueño de neófita, eh, armadora de datasets, pero bueno, pasaron cosas. Y bueno, nada, ahí están todos mis links por si me quieren seguir, mis redes, para que le pongan like y hagan clic a la campanita. Bueno, un poco también les quiero mostrar tal vez el trasfondo o la cuestión metodológica eh, que me parece a mí que sirve para desmitificar a eh, los artefactos y los dispositivos técnicos o de apariencia técnica, porque detrás del armado del dataset hay muchas decisiones, tal vez fortuitas o arbitrarias, y muchas cosas orgánicas, realmente muy orgánicas, eh, y a nivel eh, metodológico me parece que está bueno expresarlas y hacerlas explícitas.
Bien, entonces les voy a estar contando el contexto y la metodología de creación por si ustedes quieren después crear eh, un corpus o dataset análogo y quieren, che, ¿cómo hizo Karen para armar Borges? Bueno, les cuento cómo hice. Después les voy a mostrar un poco la estructura del dataset o los datasets porque tienen muchos. Y voy a estar intercambiando la palabra dataset y corpus porque, nada, en NLP a los datasets les decimos corpus, pero bueno, yo los intercambio todo el tiempo. Y también algunas cosas a futuro, o sea, cosas que se pueden hacer a partir de este dataset y cosas que la verdad que estaría bueno mejorar del dataset y estoy aceptando pull requests o con alguna otra metodología por mail, etcétera, modificaciones que sean para mejorar el dataset. Bien. Entonces, un poco de contexto, yo vengo trabajando con las relaciones entre lo que es semiótica y eh, programación de hace un tiempo. Además de estudiar computación, hice un par de años de artes visuales e hice un par de años de física. Y entonces yo partía, antes de meterme en lo que es inteligencia artificial, con una visión muy basada en lo que es semiótica, ¿no? Entonces cuando empecé a ver que existía esta posibilidad de eh, extraer información a partir de textos de manera automática, generar textos automáticamente, etcétera, nada, a mí se me abrieron los ojos así, eh, porque es de las cosas que más me gustaba en lo que es artes visuales. Primero, a nivel trayectoria, eh, enganché lo que es semántica con lo que es lenguajes de programación a partir de un curso que dictaba llamado Semiosis Infinita, en donde enseñaba a armar lenguajes de programación de cero y construir gramáticas formales y luego asignarles unas semánticas, ¿no? Para tener un lenguaje de programación para la creación audiovisual. Y después agarré y me empecé a leer literalmente uno al lado del otro mis libros de NLP con mis libros de semiótica, intentando encontrar esas correlaciones que había y que se podían encontrar, sobre todo para automotivarme, porque estamos hablando tal vez del 2018, en una época previa a Attention is All You Need, en donde todos los sistemas de NLP estaban todavía muy basados en reglas o eran muy distintos, era un ecosistema muy distinto. Entonces, bueno, está buenísimo hacer análisis sintáctico, pero la verdad es que lo que a mí me gusta y lo que me encantaría poder llegar es identificar componentes semánticas en los textos y después operar entre conceptos, ¿no? Esa es como la parte más interesante para mí. O sea, esto es algo totalmente arbitrario, una cuestión de gustos. Entonces, en ese libro que yo tenía de NLP, hablaban de un componente semántico del texto que es el sentimiento. Entonces, dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, hay una tarea que es el análisis de sentimiento, que es poder inferir, si lo tomamos de la forma más simple, la polaridad de un texto. Si un texto está queriendo transmitir un sentimiento positivo, si hay una polaridad en la escritura de ese texto. Si alguien escribe, estas fueron una review, ¿no?, en un Airbnb, por decir algo, este es el peor alojamiento que tuve en mi vida, bueno, poder extraer, che, esto la verdad es que es negativo. Esa sería la tarea más simple dentro de lo que es análisis de sentimiento. Y después tenés tareas más complejas, como es inferir o extraer estados emocionales implícitos o explicitados en un escrito,
después poder taguear, o sea, poder adjuntarle a ese estado emocional un nivel de intensidad, eso es como todavía más complejo. Y después incluso con una temporalidad, ¿no? Entendiendo un texto que tiene temporalidad como una conversación en donde se suceden, o en un texto que contiene una narrativa donde tenés personajes que eh, eh, van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, de estas, en su momento, era un lindo desafío hacer algo de esto. De nuevo, esto es previo a GPT-1. Y yo veía esto y era como, en los libros se hablaba de esto como una utopía, como esto es el futuro, se hablaba. Y bueno, era todavía más desafiante hacerlo en español. En su momento no había herramientas para hacer esto en español. Y en general no había y no hay recursos para hacer tareas generales en español. Cuando hablo de recursos, no me refiero solamente a que no hay, no sé, librerías de Python o no hay datasets, sino que no hay tutoriales en internet, no hay videos de YouTube, bueno, bla, en su momento. Ahora tal vez tenemos más herramientas gracias a que nada, cosas como ChatGPT, o sea, te ayudan mucho cuando estás trabado y no tenés a dónde ir, te puede tirar ahí un lance, pero antes no había absolutamente nada. Y bueno, justo cuando estaba terminando la diplomatura y ya sabía que quería ser mentora, salió una librería para hacer sentiment analysis y lo hice andar. Y bueno, ya estaba queriendo ver si era cierto, ver si esto que los libros hablaban como algo utópico del futuro eh, era algo realizable o si era frula, si era humo. Entonces yo me imaginé un benchmark muy difícil para mí, para hacer automáticamente análisis de sentimientos, que era la obra de Borges. Entonces, para mí era complicado primero por las temáticas que tratan, que son muy filosóficas y que, eh, nada, no es necesariamente algo que se pueda clasificar en positivo o negativo, ¿no? Es como que tal vez va más allá de esa dicotomía. También son textos que hacen muchas referencias a otros textos de muchas formas distintas. Bueno, bla. También usa mucho ironía, mucho sarcasmo. Eso quiere decir que hay un contenido que no está en el signo escrito, no está en la letra, una letra al lado de la otra, no tiene que ver exactamente con el significado de lo que se está queriendo enunciar. Después también es complicado por el vocabulario que maneja, muy amplio, por momentos formal, por otros momentos no tanto, por momentos un poquito más rioplatense, y encima va cambiando de idioma, te mete un latín, te mete un francés, etcétera. Entonces es realmente un benchmark complicado para este tipo de tareas. Bien, entonces esta es la librería que yo usé, que por suerte todavía anda. Creo que la única dependencia fuerte es que Pandas tiene que ser menor a la versión 2.0, porque bueno, cosas, Pandas no quiso ser retrocompatible. Y bueno, eso. Entonces, ¿cómo lo armé a este dataset? Y armé con Python, armé un script, o sea, un programa corto, que lo que hace es scrapear una página que tiene muchos cuentos. Entonces, scrapear es recorrer
el código fuente de una página web. Por ejemplo, a ver, eso. Acá, esto es una página web, ¿no? Entonces, yo acá puedo ir, esto me lo puedo bajar fácilmente y lo puedo recorrer programáticamente e intentar encontrar cosas. Yo elegí esta página que se llama Ciudad Selva, perdón, Seba, porque tenía HTML semántico. Entonces, como tenía HTML semántico, tenía secciones de HTML que estaban como título, autor, eh, body, contenido, en donde estaba todo el cuento, y después tenía otro que se llamaba categoría. Entonces yo podía armar un código con Python relativamente fácil para poder automatizar eso. Bien, y usé la librería Selenium. Perfecto, entonces a partir de eso pude armar un primer dataset eh, solamente con textos de Borges en una primera instancia que tiene 62 cuentos y minicuentos. Bien, además guardé metadata que tenía el mismo sitio por si servía para alguna otra cosa en algún momento. Bien, y entonces me puse a leer el model card porque es un poco lo que uno tiene que hacer cuando usa un modelo. Tenés que ver cómo fue entrenado para no sorprenderte cuando las cosas andan mal. Eh, y vi que fue entrenado con reviews, si lo leemos, acá te dice que fue entrenado con cosas como Film Affinity, eBay, TripAdvisor. Bueno, ya eso nos da como una pequeña eh, pista sobre qué tipo de tareas puede soportar ese modelo o para las cuales fue pensada y que tal vez el tema de Borges, eh, nada, va a ser un buen benchmark para confirmar que no generaliza. eh, y bueno, también cuando uno lee eso, uno puede, nada, inferir que como las reviews son usualmente eh, escritos, textos de un solo párrafo, que son cortos y que no tienen estructuras complejas, usualmente, eh, no va a tener sentido pasarle cuentos enteros al modelo y esperar que tenga que se pueda interpretar el output del análisis de sentimiento. Entonces, tal vez para que también sea un poco más entendible, el modelo toma un texto y te devuelve un número. Es un número entre 0 y 1, en donde 1 es polaridad positiva y 0 es polaridad negativa y punto 5 es neutral. Bien. Entonces, de hecho, fue lo que me pasó. Eh, Cuando se lo pasaba a textos enteros, eh, usualmente tenía una polaridad 0. Entonces lo que hice fue usar los line breaks, o sea, los saltos de línea que le había puesto la página misma para armar secciones, ¿no? Queriendo también un poco, bueno, esto es una cuestión de diseño, ¿no? Y yo creo que tal vez me estoy adelantando un poco a la cuestión futura, pero tal vez hay que respetar los saltos de líneas del texto original o hay que darle más contexto. Bueno, cosas que está bueno pensar cuando uno quiere armar cosas que den un resultado interesante. Eh, sí, creo que alguien escribió algo. Sí, no, algo de eso pensamos la otra vez que veíamos RAG.
Ujú. de cómo se hace la segmentación del texto, que no sigue el párrafo, sino que lo hace más azaroso. Y bueno, nada, nos preguntamos eso, ¿no? Cómo segmentar texto y tener criterio semántico que muchas veces el párrafo comunidad tampoco funcionaría mejor. Como que la primera intuición que tenía yo era, bueno, RAG quizás si fuera por párrafo funcionaría mejor, pero no necesariamente, ¿no? Claro. Así que me parece que es un poco la misma pregunta, que ahí la segmentación es azarosa y bueno, no sé, traerá otros problemas también, pero Sí, preguntas abiertas del NLP. Creo que nadie tiene la respuesta. Probablemente querés tener, eh, o sea, si te querés salvar a toda costa de errores, querés maximizar la probabilidad de obtener un buen resultado, tenés varios modelos que compiten entre sí. Bueno, no importa. Pero sí es un problema complejo. En este caso, eh, yo dije, nada, respeto los saltos de línea de la página, que yo me imaginaba que son los de Leautore, y voy para adelante. Eso significa que a veces al modelo le estoy pasando eh, oraciones más cortas que otras. A veces le estoy pasando párrafos de varias oraciones. Bien, y entonces se obtiene el primer dataset con sentiment analysis, que le puse este cosito de new porque la verdad es que tenía una estructura bastante horrible, que me daba, bueno, fue un momento kármico de aprendizaje, rearmarlo para mostrárselo a ustedes y que sea usable, porque era muy, muy difícil de manejar programáticamente el que había armado la primera vez. Así que ahora tenemos un dataset que espero que sea más útil, más lindo, más legible, en donde tenemos una columna con oración, que no siempre es una oración, sino que es como una sección. Tenemos el resultado de correr la tarea de análisis de sentimiento en esa sección y después el título del cuento. Bien. Eh, y obtenemos esto. Está acá en un lindo CSV, por si lo quieren usar. Está disponible. Bien, entonces tal vez podemos ver un poquito esto como con un... Nos detenemos un poco y podemos ver ejemplos de algunas exploraciones que hice para ver cuál fue el resultado de hacer este experimento de correr esta tarea en este corpus. Entonces, diría que la gran mayoría de las secciones fue eh, negativa en cuanto a su polaridad, que es algo que lo podemos ver acá. De hecho, la media es 0,2, que es bastante bajo. Nos encontramos con 1108 secciones u oraciones. Eh, pero bueno, también contamos con secciones que sí tienen una polaridad alta. Y esas me parecieron, no sé, un poco más interesantes. Tal vez porque digo, uy, bueno, hay poquitas. ¿Será que ahí hay contenido copado? ¿O qué es lo que hizo que a este modelo le salte como que era positivo? Bueno, ahí yo creo que hay un lugar de exploración futura, eh, aunque siempre uno está contra la hipótesis de la moneda y del noise, o sea, del ruido y del random, ¿no? Pero bueno, eh, acá hay un ejemplo eh, de justamente del Aleph, que está clasificado como positivo.
eh, que me gustó y por eso lo dejé ahí, por si ustedes después quieren entrar a esta notebook, bajársela, correrla en algún otro lado, lo pueden encontrar en el repo. Acá está como borges.ipython notebook. Lo van a encontrar. Ignoren todos mis mensajes de error. Tuki tuki, ahí está. Bien. Sí, acá está también escrito por si les sirve este tipo de análisis. Pero bueno, yo no creo que esté tan bueno esta parte del dataset. También sucede que hay una máxima o regla dentro de lo que es IA que es eh, garbage in, garbage out. O sea, que si a un modelo le das basura, el resultado va a ser basura. Entonces, agarrar esto, el resultado de correr ese análisis de sentimientos y intentar entrenar algo con eso, eh, tengo muchas sospechas sobre que resulte en algo eh, útil, por así decirlo. Tal vez pueda resultar en algo poético o en alguna cuestión artística, pero si se quiere que haga algo con algún nivel de control, no creo que lo haga. Justamente porque el modelo este y la gran mayoría de los modelos de análisis de sentimiento son hechos con un fin comercial eh, y no necesariamente para hacer análisis literario, ¿no? Pero bueno, yo me encontré ante esa situación y dije, che, pero yo me comí un re viaje, la verdad, armando todo esto. Automaticé el scrapping de los textos y automaticé el armado de datasets y bla, 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 bla. Y yo ya sé que de acá a un mes este script, este programa va a dejar de andar porque son re frágiles los scripts de web scrapping. Así que dije, no, hasta que me harte y hasta que no tenga más ganas, voy a buscar dentro de esta página eh, otros autores y otras autoras latinoamericanas y voy a armar un dataset más amplio, no solamente de Borges, que sea de lo que yo más pueda, ¿no? De lo que yo más encuentre. Y bueno, así nace el full corpus, eh, que bueno, tiene estas otras columnas, el link original eh, de donde saqué el texto completo del cuento, minicuento, etc. El título, una metadata que es tal cual y vino eh, en la web original y que es muy varía mucho, tiene mucha variación. Hay algunos cuentos que están muy anotados respecto a metadata. Eh, por ejemplo, tienen el año, tienen un género, tienen, bueno, etcétera, más cosas. Y otros, la gran mayoría, solamente tienen esto: cuento, texto completo. Y bueno, también el autor o la autora. Entonces, este corpus contiene 719 obras literarias de 58 autores y autoras latinoamericanas. Y bueno, acá está un poco todos los nombres de los autores y como para ver un poco y que sirva como un primer contacto del corpus más grande, armé esta nube de palabras para ver las palabras que tienen más frecuencia, que son usadas con más frecuencia, sacando las stop words. Y bueno, después armé un script que te tira autora por autora una de estas eh, nubes de palabras y me pareció interesante la palabra mano, aparece mucho. Mano, noche. Bueno, ahí hay otra investigación futura, cuáles son palabras o, bueno, esto también se puede hacer con enegramas y entonces podés encontrar expresiones comunes entre autores.
Y eso sería lindo, ver que hay conexiones expresivas entre autores, siempre es divertido de encontrar. Eh, y bueno, algo que se puede observar es que está muy desbalanceado respecto a esta columna de autores, eh, que un poco es el mismo, hereda el desbalanceo de la internet. Eh, Me pasó que yo explícitamente quería que sea balanceado respecto a eh, mujeres y hombres, autores y autoras, pero eh, incluso autoras de cuentos cortos no están en el internet disponibles de la misma forma que autores hombres. Eh, Así que un poco heredé esa característica, y muchas veces tuve que armar scripts extras para poder recuperar esa info de otras páginas web, y otras las armé a mano, o sea, fui copiando y pegando en un CSV a mano. Pero bueno, eh, esa es una de las características. Se puede ver que la cuestión orgánica de que empecé queriendo barrer todo Borges, y después dije, para, lo hagamos más grande, hagamos que tenga más cosas. Eh, y bueno, un poco esto que les comentaba de las nubes de palabras, me gustó. eh, Estas dos me parecieron re distintas respecto al resto de los y las autoras. Bueno, la palabra mamá, que no había aparecido en ninguna otra de las eh, nubes de palabras. O, bueno, mujer es una palabra que no aparece en la mayoría. Eh, Así que eso me gustó y se los quería mostrar. Y bueno, un poco cosas a futuro o lugares en donde creo que se puede seguir indagando. Primero que hay que pegarle una buena limpiada al dataset. Por ejemplo, sé que tiene filas duplicadas. Intenté limpiarlo y hacerle una curaduría antes de esta charla, pero renegué un montón con pandas. Así que si alguien es como más manitas y se banca le gusta esa parte, estaría bueno que alguien lo haga. Después, bueno, es esto de que está muy desbalanceado. Eh, Esto va a hacer que si se lo usa para tareas diversas, va a heredar cosas raras, va a tener comportamientos raros eh, respecto a varias cosas. Por un lado, bueno, autor, claramente esa columna está muy desbalanceada, pero por atrás hay un desbalanceo primero de nacionalidad, porque yo, nada, me gusta leer, pero no estudié literatura, no tengo formación en eso. Entonces, para armarlo un poco, fui googleando y buscando, y quise que haya, aunque sea un autor o autora de cada país de Latinoamérica, pero me falta. Faltan algunos países agregar. Y después, bueno, claramente la cuestión de género, como les comentaba, heredé el mismo desbalanceo de la internet y del acceso a la información de la obra de las mujeres. Entonces, eso es un trabajo que tal vez no hace falta saber programar para hacer. Eh, es un trabajo que se puede hacer manualmente, el agregado de datos, así que siempre es muy bienvenido si alguien quiere agarrar algo así. Después, hay metadata que creo que sería interesante agregar o etiquetar, y que va a servir para que se pueda hacer una mayor diversidad de tareas a partir de este dataset. Bueno, cuestiones como nacionalidad, género literario, bueno, entidades nombradas, eh,
y años de escritura. En particular para mí, si alguien agarrara solamente los cuentos de Borges e hiciera un análisis de entidades nombradas, yo creo que eso sería increíble. Incluso si de las entidades nombradas, me imagino, ¿no? Eh, solamente quedarse con las que tienen que ver con locación, o sea, de una ubicación, y después dibujarlas en un mapa. eh, Nada. Cosas que yo digo, esto estaría bueno. Algo así me gustaría, un mapa interactivo de los lugares en donde suceden los cuentos de Borges. Bueno, sí. Hay preguntas, Milagros, ¿a qué te referís con entidades nombradas? Ah, dale, gracias por la pregunta. Gracias, no quería interrumpirte, pero ahí está, gracias. Bueno, entidad nombrada es como básicamente un sustantivo. Por ejemplo, en la oración, Karen Palacio visitó Brasil. Tenés dos entidades nombradas. Por un lado, Karen Palacio, que es una entidad nombrada de persona, o humano, o bla, lo que sea. Y Brasil, que es el nombre de un país. Entonces, eso es una tarea dentro de NLP, la extracción de entidades nombradas, que se puede hacer más o menos bien, por lo menos la parte de países y la parte de fechas, que es otro tipo de entidad nombrada, eh, o por ejemplo, sí, ubicaciones, fechas, después cosas como DNIs, identificaciones, eh, bueno, marcas de cosas, esas son entidades nombradas. O sea, no tiene que ver con un tipo de palabra, con una sustantivo, adjetivo, verbo, sino con otra categoría. Como O los clase de datos, la información. Mm, es una, vamos a expandirnos sobre esto. Entidades nombradas. Dado un texto, dado un texto escrito, nos interesa saber si contiene, bueno, justamente nombres de entidades. Las entidades pueden ser. ¿Podría ser algo parecido a nombre propio, Karen? Puede ser, pero va más allá de eso, porque vos podés tener necesidad de específicas, de una entidad nombrada por algo más específico. Porque, por ejemplo, un DNI, un número de un DNI es una entidad nombrada dentro de NLP, ¿no? Yo no sé, no me meto con cosas por fuera de NLP, no sé, dentro de lingüística, dentro de letras, literatura, bla, eso es otro campo. Dentro de NLP existe esta tarea de la extracción o reconocimiento de entidades nombradas, Named Entity Recognition se llama. Named Entity Recognition. Entonces, pueden ser, por ejemplo, Karen Palacio visitó Brasil, ¿no? Esa es una. Pero tal vez mi DNI, incluso vos podrías tener algo como, ayer fui a la plaza al frente de mi casa. Entonces, esto se lo puedes dar a un modelo que agarra. Y a esto mismo lo etiqueta de esta forma. Tenés una entidad cuyo nombre, le vamos a poner en español, nombre es DNI y cuyo contenido es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ahora, esto que está acá, ayer, también es una entidad nombrada. Pero ahora, el nombre es fecha y el contenido, es, si hoy es 27, es el 26 del 08 del 2024. Bueno, ahí se necesitó un cómputo extra
para poder extraerlo. Y ahora la plaza, al frente de mi casa, si eso lo está tomando un sistema que sabe dónde estás, por ejemplo, un celular que tiene acceso a tu ubicación geográfica, vos podrías como sacar la entity o nombre que sea ubicación y el contenido, ponerle que sea, no sé, una latitud y una longitud, ¿no? Entonces lo tenés georreferenciado al hecho. Esta es la tarea de reconocimiento de entidades nombradas. ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias. Pensaba que el propósito por ahí de esta tarea es más chequear datos factuales, ¿no? O con cuestiones así, como que te dan herramientas para después ir y todos esos datos de fechas, de lugares, no sé, en otro tipo de aplicación, ¿no? Para el análisis de sentimientos, pero que por ahí tiene esa orientación, ¿no? Sí, totalmente. A eso yo me refería con agarrar solamente la obra de Borges y correrle esto, reconocimiento de entidades nombradas, para detectar ubicaciones y cuando ya tenés en latitud y longitud las ubicaciones, las podés dibujar en un mapa con código y tenés un mapa interactivo narrativo de las obras de Borges. Para esas cosas se usa. Sí. Me quedó la duda de qué es un número de documento para la lingüística tradicional, porque hay una relación muy cercana con los sustantivos en las entidades, pero es un poquito más abarcativo. Pero me quedó esa duda. No sé, nunca hice análisis sintáctico en la primaria con números de DNI, pero me quedó la duda. Los números son adjetivos, pero los de DNI sería rarísimo considerarlo un adjetivo, me parece como que es muy una identidad y creo que se vuelve muy sustantivo, ¿no? No sé qué opinan ahí. Puede ser un adjetivo si es predicativo subjetivo. Puede funcionar como predicativo subjetivo, ¿no? Mi DNI es 32, Claro. etcétera. No Sí, sé. ahí casi en el ejemplo de Karen sería un caso un nombre propio. Sí, que no es el modo en que se suele usar, Sí, ¿no? sí, Pero obvio. igual es como que el número está Hace representando referencia. el nombre de la persona, ¿no? Claro, igual que latitud, longitud. Sí, o las fechas también no las tomaríamos como toda una entidad, sino como lo separaríamos, sustantivos y demás, ¿no? Claro, pero a veces la fecha es sustantivada. Y vos hablas de 24 de marzo o el 2001 fue terrible. 2001, tenés una fecha que está sustantivada. Sí. Muy bueno. La verdad es que nunca me había puesto a pensar con tanto detenimiento porque yo lo veo desde un lugar tal vez muy computólogo de mi parte. Como me explican más o menos qué es el reconocimiento de entidades nombradas, digo, ok, listo. Como cualquier cosa puede ser una entidad nombrada en realidad. Si vos tenés suficientes datos para entrenar y si si hay un patrón que se puede aprender entre esas muestras, digamos. Está muy bueno. Perdón, me pregunto qué hará con un reconocedor de entidades con una cita. Nada, preguntas para algún día explorar más adelante. Con una cita. Claro, la cita es una entidad en sí misma, más allá de lo que diga. Mira, ¿podrías reconocer una cita, decís, con esta tecnología? No sé, digo, si yo cito a alguien, la cita es una entidad. Pero, bueno, no sé, no importa, no quiero desvariar. Ya vamos a jugar con eso. A mí me gusta el desvarío. Ok, usualmente no se usa así, pero porque habría que pensar para qué se usaría, pero estaría bueno para, por ejemplo, si Para querés- identificar plagio.
Para identificar plagios, por ejemplo, o para identificar un autor de una Intertextualidad. cita apócrifa. Perdón, Miri, ¿qué? No, intertextualidad, cuánto cada autor toma de otros autores. Te puede servir para eso, o si querés hacer un análisis semántico de un texto y tenés un banco de conocimientos previos sobre, por ejemplo, posturas ideológicas de autores. Y podrías hacer una inferencia a partir de cuál es su marco teórico sobre posturas ideológicas, por ejemplo. Yo tengo una pregunta, Karen. Vos entiendo el objetivo de identificar las entidades nombradas en Borges, pero me pregunto si eso no presupone digamos, jugar un poco con los límites de la ficción, porque ¿qué nos hace pensar que las entidades nombradas en los textos de Borges existen, digamos, que van a tener tipo una ubicación real, o que no hay, por ejemplo, algunas expresiones que dependen de un contexto que está creado en el texto, digamos? ¿Cómo podrías armar una ubicación? Hay muchos textos de Borges que no tienen un lugar concreto, la mayoría me parece. Hay algunos que sí, pero digamos, ¿cómo se haría o por qué buscaríamos darle una información real a un texto ficcional? ¿Por qué lo haríamos? Y para hacer arte, por ejemplo, porque yo estoy pensando en arte. Claro, pero es como que le sacás la dimensión artística si le estás poniendo el dato concreto. No sé, se me ocurre. Porque si vos... puede ser arte, digamos. No, porque digo, si vos estás, por ejemplo, que hay una ubicación ficticia y vos lo que querés es anclarla en un dato de la vida real, le estás sacando de lo ficcional, ¿o no? ¿O estoy flasheando? Siempre es ficcionalizar, pasar a números, pero más allá de eso, vos no hace falta que lo ancles a algo de la realidad, porque cuando vos haces esa codificación, vos ahí le podés poner lo que a vos se te ocurra. Yo esto de acá lo puse como un ejemplo. Vos podrías, hagamos de cuenta Genial. que tenés la tecnología, ¿no? Y vos podrías agarrar y, no sé, cuando habla de UR o lo que sea, marcarlo como algo que no tiene una ubicación real y distinguirlo de, por ejemplo, cuando habla de la casa de Almagro, o cuando habla de Londres, o cuando habla de bla, y después podrías hacer una exploración visual de esos recorridos en un solo cuento. Lo que pasa es que yo hoy leí el Aleph de nuevo y me sorprendió las idas y vueltas que tiene geográficas. Y me pareció interesante, o sea, como que se puede hacer una visualización, obviamente poetizada, de un recorrido geográfico, pero es solamente una idea de una forma de utilizar con algún objetivo que no sea necesariamente académico o comercial, sino algo artístico. Está bueno. ¿Respondí? Sí, entiendo. Sería como mezclar los dos mundos, digamos. En algún punto hacer un mundo nuevo mezclando como las ubicaciones ficcionales y las reales. Además que cuando en un cuento aparece mencionado un lugar, aunque sea ficcionalizado, que tiene una correspondencia con un lugar del mundo real, el autor está jugando, ¿no?, con esa posible localización, ¿no? Como está jugando con el límite ese de la ficción. Sí. Incluso me imagino como un instrumento performático para la lectura en voz alta de textos, como una cosa así. Y si lo tenés tagueado, cuando se mencionan ciertas ubicaciones, que sucedan ciertas cosas, que haya cambios lumínicos, que haya cambios sonoros, bueno, bla. Pero eso es porque a mí me gusta el arte. Ustedes seguro van a pensar otros usos que a mí ni se me ocurren de estas cosas. Pero bueno, eso. Y después, una última cosita que me parece que sería interesante, si les sigue gustando o les sigue interesando lo que es análisis de sentimiento. Yo estoy un poco desilusionada con ese tipo de tecnologías, soy un poco negativa, pero bueno, estaría bueno ver con
hay metodologías nuevas y hay cosas experimentales de análisis de sentimiento que tengan en cuenta sutilezas, contextos, que vos le puedas pasar documentos extras de donde recoja contexto y que no tengan que ver con reviews de productos. Creo que eso estaría muy bueno. Bien. Y bueno, un poco eso es la presentación. Les invito a usar y a, si encuentran errores o problemas, o incluso si les gustaría que exista algo dentro de este conjunto de datasets que no existe, ustedes pueden, si tienen una cuenta en GitHub, pueden escribirlos acá en lo que es issues, o si se animan, pueden incluso tirar un pull request para agregar ustedes cosas a este proyecto. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario extra, o si quieren que sigamos hablando de algo de estos temas, lo hagamos. Después nos pasás el link de donde está el dataset. Yes. Gracias. Edgar, Milagros y David estaban por hablar. Bueno, les escucho. Bueno, ¿voy yo? Yeah. Por error, ok. No, yo tenía una pregunta de lo que dijiste cuando mostraste el ejemplo de, creo que era el Aleph, cuando pasaste el modelo de análisis de sentimiento, dijiste que había un párrafo que lo había tomado como positivo, ¿no? ¿Hay alguna manera, yo porque desconozco cómo funciona y no tengo idea, pero ¿hay alguna manera de saber qué parámetros, qué palabras, qué cosas tomó para calificarlo como positivo? ¿Se puede como rastrear eso? Yo creo que no, por cuestiones técnicas, o sea, el tipo de arquitectura que se usó para armar el modelo no te va a permitir rastrear eso. Podés hacer como un experimento de ir pasándole de a partecitas de la sección de texto y ver cómo cambia dependiendo de qué partes, subsecciones de esa sección le das. Y yo creo que eso estaría buenísimo. O sea, si eso se hiciera, que se pueda automatizar, y encontrar patrones de eso, aumentaría la explicabilidad del modelo y serviría para poder usarlo de una manera más, no sé, predecible, supongo, y que no sorprenda tanto. Sí, que muchas veces si te interesa la cuestión práctica, buscas que no te sorprenda tanto. Si buscas la cuestión artística, tal vez te gusta que te sorprenda, pero para la mayoría de las cosas prácticas no querés la sorpresa, sino que querés entender lo que hay más de fondo. Genial. Gracias, estuvo súper interesante todo lo que contaste, así que buenísimo que lo compartiste. Ay, bueno, Tengo muchas preguntas más, pero vamos a dejarlas. bueno, después preguntalas. Voy yo, creo. Dale. Bueno, me anoté un montón de cosas ahí para seguir explorando. El tema de entidades, nombrado de entidades, lo había leído por ahí en algún paper sobre NLP, me parece súper interesante. Tema de análisis de sentimiento, pensaba como bien decís, Karen, está ideado como una herramienta de marketing, digamos. Entonces eso hace que pierda como cierta utilidad o relevancia. Me pregunto, un análisis de sentimiento por ahí más profundo, más conectado con lo literario o quizás lo ideológico o quizás cuestiones más sutiles, me llama a pensar cómo luciría eso. Seguramente no sería tan polar, quizás sería como más multidimensional. Me parece un gran proyecto para explorar o pensar.
quizás desde la ideación, no necesariamente implementando, pero nos invito a pensar eso, cómo podemos hacer, cómo podemos analizar sentimientos y también abrevando de la tradición que seguramente prácticas de las lingüistas que están acá, que hacen análisis del discurso y otra serie de cuestiones muy relacionadas, bueno, ver si hay algún vínculo para establecer ahí metodológico. Nada, cosas que pienso nomás. Y gracias, Karen, espectacular esto. Bueno, no, gracias a vos. Sí, está muy bueno. De hecho, me puse a buscar eh, esta mañana a ver en qué anda la juventud eh, respecto a este tema, a ver qué es lo que, eh, cuáles son las cosas nuevas y por dónde va la cosa. Justamente, yo creo que lo que es análisis de sentimiento y tal vez todo NLP y tal vez todo IA tiene dos eh, financiamientos muy grandes, ¿no? Por un lado marketing, como vos decís, y por otro lado lo que es el servicio de inteligencia militar para lo que es el, el control y la manipulación de la opinión pública. Entonces, sí vas a encontrar que hay desarrollos nuevos respecto a lo que es ideología, lo que es extracción de, incluso se extraen preconceptos o los priors, ¿viste? Ideológicos de un texto enunciado, sobre todo cuando es un argumento. Eh, que eso se hace a partir de Twitter mucho, se entrenan mucho y se estudia mucho con la API de Twitter, en donde la gente pelea y argumenta. Eh, Así que yo vi por un lado que hay muchos papers que van por ese lado, como de detección de problemáticas específicas, como tipos de violencia específicas mencionadas en textos o tal vez no mencionadas, sino implícitas en ciertos textos. Así que de esas cosas también se pueden encontrar, que hay cosas implementadas y se puede hacer procesos a partir de eso. No busqué específicamente de cuestiones literarias, pero bueno, como muchas de las cosas tienen que ver con para qué se usan después, eh, va a ser más fácil encontrar de las otras. Cuestiones de ideología vamos a encontrar. Perdón, una preguntita, Karen. Me quedé pensando antes cuando vos mencionabas que a partir que los textos con los que vos armaste el benchmark son muy complejos y que tienen diferentes idiomas y diferentes cuestiones. Sí, dada esa complejidad, el análisis de sentimiento, el modelo acertó o no acertó. Digamos, si vos pudiste ver que donde te decía que había polaridad negativa, para vos también había polaridad negativa. O sea, como si vos estás de acuerdo o no con lo que te dijo el modelo. Bien. O si encontraste alguna disidencia entre tu mirada y lo que decidió el modelo de si era positivo o negativo. Bien, claro, no estoy de acuerdo con lo que dice el modelo porque tal vez esperablemente, ahora, bueno, con el diario del lunes, cuando se están poniendo sobre la mesa cuestiones complejas como el infinito y cuestiones que van más allá de lo positivo y lo negativo, ¿viste? Es como se está explicando algo más, más profundo, siempre tira lo negativo. Y si vos te fijas, viste que la tendencia fuerte del modelo es a clasificar a todo como negativo. Está bien que, la verdad, cuando vos te pones a leer decís, y sí, este acuchilló tal otro, y este otro nunca conoció el amor y nunca se alegró, pero después yo me puse a ver oración por oración y ver qué lo clasificaba y digo, ah, ok, estás agarrando todo lo que es como un poco más complicado y que está usando palabras más complejas y le estás poniendo que es negativo. Supongo que había un patrón en el dataset con el cual fue entrenado, que esta es nada, mi fantasía intuitiva de persona de Machine Learning, pero viste que en general las reviews de un producto o un servicio son cortas, salvo que le hayas pasado muy mal.
Y ahí te pones y escribís un montón, con un montón de adjetivos y sustantivos muy floreados y bla, cuando estás con bronca. Entonces yo creo que ahí debe haber algo, eh, por lo menos esa es mi intuición, que la base tal vez es un buen benchmark para análisis de sentimiento. Está buenísimo, me parece re interesante lo que contás y como analista del discurso tengo ganas de ponerme a analizar los resultados. Ay, sí. Así que me entusiasma un montón. Gracias, Ay, Karen. sí, ese trabajo estaría buenísimo. Lo voy a agregar al slide de cosas a futuro porque a mí tal vez me gusta mucho la parte en donde me pongo a programar y hacer tal vez gráficos y como, nada, esa parte que implica programar y después el resto no le tengo tanta paciencia, así que alguien que además tenga expertise del dominio que pueda hacer algo de eso sería fantástico. Bueno. No sé si alguien más tiene algo. Yo tengo una consulta, ¿se escucha bien? Sí. Ok, quería consultarte esto. Vos usaste, por lo que entendí, corregime cualquier cosa, un modelo anterior a GPT-1 que lo que hacía era análisis de sentimiento y te daba como resultado vos le ponías un texto y te daba como resultado un número de 0 a 1, de -1 a 1, ¿era? Era de 0 a 1. De 0 a 1, ok. Y estaba hecho fundamentalmente para hacer análisis de sentimientos positivos o negativos de reviews de productos, ¿sí? O sea, vos le extendiste mucho la capacidad, le pediste mucho al modelo. Ahora, hoy en día, con todo lo que hubo últimamente, ¿conocés algún modelo que pueda ser de código abierto, que pueda ser usable, con el cual podamos jugar para hacer algo parecido a lo que vos hiciste? O como se decía recién, para analizar textos desde el punto de vista de la orientación política o alguna otra cosa? Y yo creo que tu mejor chance es hackeando un modelo grande de lenguaje, pero ahí el problema siempre es la reproducibilidad o Ok. confiar en eso. Siento que es como un salto de fe. No digo para hacer un análisis serio, pero para hacer algo como lo que hiciste vos, de ponerte a experimentar, a ver, sí, después, si ves que puede ser eficiente o lo que sea, armarás algo un poco más Para mí, específico, ¿no? Pero para ponerte a jugar. lo que tiene que pasar es que se tiene que sentar una persona que sepa semiótica, Sí, una persona que sepa que sea lingüista, una persona que sepa de literatura y en específico de las obras de estos autores y autoras, una persona que programe y tienen que pensar, si yo quisiera realizar esta tarea, ¿cómo un humano la realizaría primero? Y después, ¿cómo podemos pensar una arquitectura, aunque sea media hacker, de interconectar bloquecitos, pero bueno, que sea más o menos armada y que sea fiel al problema de base? O sea, seguro. que la metodología parta de conocer la realidad del problema de base que es de literatura, de circulación de textos, del Sí, lenguaje o análisis de escrito. discursos políticos o lo que sea. Entonces, si vos supieras un poquito más de eso, podrías hacer algo que para mí sería un aporte increíble al campo, mucho más, para mí eso aportaría mucho más que agarrar un modelo grande de lenguaje e intentar promptearlo para que haga algo de esto. Para mí lo que le hace falta a esto es probar metodologías de armado interdisciplinar de arquitecturas, de estas cosas. Eso es lo que se necesita. Ahí va, dale, lo hagamos. Dale, lo hagamos.